La historia de Jacobo Grinberg no terminó el 8 de diciembre de 1994. Al contrario, ese día marcó el inicio de uno de los mayores enigmas del siglo XX en México. Un hombre que afirmaba poder conectar la conciencia con el universo, que estudió con chamanes, que propuso una teoría revolucionaria sobre la realidad, simplemente desapareció, sin dejar rastro, sin despedidas, sin cuerpo. Pero lo más inquietante no es su ausencia, sino todo lo que vino después, porque lo que dejó atrás no fue solo misterio, fue miedo. Hoy, en este episodio, exploraremos las teorías más impactantes, documentadas y oscuras que intentan explicar qué pasó realmente con Jacobo Grinberg. Y tú decidirás cuál es la más cercana a la verdad. Comenzamos. Jacobo Grinberg Silverbaum no era un charlatán, era un científico mexicano con estudios en psicología, neurofisiología y física cuántica. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. Publicó más de 50 libros, investigó a chamanes como Pachita y desarrolló una teoría propia llamada la teoría sintérgica, que planteaba que la realidad que percibimos es el resultado de la interacción entre un campo energético y nuestra estructura neuronal. Para él, la conciencia no estaba en el cerebro, sino que el cerebro era un decodificador de una matriz energética universal. Su idea iba más allá de la ciencia tradicional y tocaba terrenos prohibidos: la percepción extrasensorial, la telepatía, la sanación a distancia, los viajes astrales y la conexión con otros planos. Y justo cuando sus investigaciones parecían ir más lejos que nunca, desapareció. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo tenía una cita con el doctor Roberto Gabaldón, con quien colaboraba en un proyecto de investigación. No llegó. Nadie sabía dónde estaba. Su esposa no dio señales de preocupación inmediata y durante varias semanas nadie hizo un reporte oficial. Pero con el tiempo, sus colegas, estudiantes y familiares comenzaron a inquietarse. La policía fue a su casa. Encontraron sus cosas intactas: computadora, documentos, libros, incluso su pasaporte estaba ahí. No había signos de violencia, pero Jacobo ya no estaba. Su desaparición se convirtió en una ausencia absoluta. No hubo llamadas, pistas, transacciones bancarias ni movimientos. La casa fue desalojada, su instituto cerrado y sus libros comenzaron a desaparecer también. A lo largo de los años han surgido muchas teorías. Algunas intentan explicar su desaparición desde lo lógico, otras desde lo paranormal. Aquí van las más inquietantes y documentadas. La teoría 1 propone una abducción por parte del gobierno. Jacobo llevaba años investigando fenómenos que incomodaban a las estructuras del poder. Sus estudios sobre conciencia expandida, percepción sin ojos, telepatía y sanación con energía molestaban a sectores tanto científicos como políticos. De hecho, en sus últimos meses había logrado lo imposible: registrar actividad cerebral sincronizada entre dos personas separadas por kilómetros, una especie de telepatía científica. Esto despertó el interés de agencias internacionales. Algunos aseguran que la CIA tenía un expediente abierto sobre él. De hecho, en documentos desclasificados del programa MK Ultra hay menciones a experimentos similares. Esta teoría plantea que Jacobo fue secuestrado por una agencia del gobierno, nacional o extranjera, para impedir que siguiera divulgando sus hallazgos, o peor aún, obligarlo a trabajar en secreto para ellos. Lo más perturbador es que hay testigos. Varios vecinos reportaron la presencia de hombres vestidos de negro merodeando la casa días antes de su desaparición. Nadie los reconocía, nadie volvió a verlos después. La teoría 2 supone que se fue a otro plano de existencia. Una de las ideas más extremas, pero curiosamente coherente con su pensamiento, es que Jacobo logró trascender la realidad física. Su teoría sintérgica decía que la realidad es solo una interpretación entre nuestra mente y un campo energético total. Algunos de sus experimentos buscaban manipular esa interfaz. ¿Qué pasaría si hubiera encontrado la forma de salir de la percepción común, de acceder a otro plano? Algunos de sus alumnos afirman que Jacobo estaba obsesionado con los estados alterados de conciencia en sus últimas semanas. Hablaba de un cambio inminente. Incluso dejó escritos que decían: lo que viene no puede ser entendido con lenguaje humano. Me preparé para cruzar. Según esa teoría, Jacobo logró una especie de ascensión o salto cuántico, abandonando la forma física para experimentar la realidad desde otra frecuencia. Muchos tachan esto de esotérico, pero quienes lo conocían dicen que él no hablaba de espiritualidad con creencia, sino como ciencia. La teoría 3 propone que fue asesinado por su propia esposa. La más oscura de todas, Teresa, su esposa, fue la última persona en verlo con vida. Durante la investigación dio declaraciones contradictorias. Dijo que Jacobo se había ido de viaje, pero no sabía dónde. Luego dijo que había tenido una discusión. Luego que él simplemente se esfumó. Muchos notaron que no mostró angustia ni preocupación durante la búsqueda. Además, desapareció poco después y su paradero sigue siendo desconocido hasta hoy. Un investigador privado que trabajó en el caso dijo que había evidencia de conflictos en su relación. Según él,
Jacobo había descubierto que Teresa tenía vínculos con grupos ocultistas y que estaba realizando rituales extraños en casa. Algunos creen que ella lo entregó a una secta o que incluso participó en su desaparición física. Otros afirman que Jacobo murió en un experimento fallido y que ella lo encubrió. En cualquier caso, su silencio alimenta la sospecha. La teoría 4 propone una intervención extraterrestre. Sí, suena extremo, pero hay más de una fuente que afirman que Jacobo tenía contacto con entidades no humanas. Durante sus investigaciones con Pachita, relató experiencias fuera del cuerpo, contactos con seres lumínicos y descargas de información. También documentó experimentos en los que pacientes reportaban visiones similares a encuentros alienígenas. La teoría dice que Jacobo fue contactado por seres de otra dimensión o civilización, que su trabajo era parte de una agenda mayor y que cuando estuvo listo, ellos lo recogieron. Esto se refuerza con un manuscrito no publicado que fue hallado entre sus documentos, donde escribe: «Los que vigilan el campo me han llamado. No regresaré, pero estaré más presente que nunca». Para muchos, esto es metáfora. Para otros, es la clave del misterio. La teoría 8 propone un proyecto llamado Montauk y experimentos dimensionales. Esta teoría conecta el caso de Jacobo con una de las conspiraciones más intensas de Estados Unidos, el proyecto Montauk. Se dice que entre los años 70 y 80, el gobierno estadounidense realizó experimentos de control mental, viajes en el tiempo y apertura de portales interdimensionales. Lo que pocos saben es que Jacobo viajó varias veces a Estados Unidos y tenía contactos con físicos vinculados al MIT y la Universidad de Princeton. Algunos creen que él fue reclutado como asesor para proyectos similares en México. Hay reportes no confirmados de que Jacobo estaba trabajando en un experimento que buscaba crear un puente entre la conciencia humana y otra dimensión, y que durante una de esas pruebas algo salió mal. Un físico retirado que pidió anonimato declaró en una entrevista: «Greenberg tocó algo que no debía tocar, algo que no entiende ni siquiera la física moderna. Desapareció, pero no como lo imaginan». La teoría número 6 propone el experimento fallido del campo sintérgico. Una de las hipótesis más inquietantes provienen de su propio entorno académico. Algunos ex colaboradores y estudiantes del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia han declarado que, en los meses previos a su desaparición, Jacobo estaba trabajando en una ampliación práctica de su teoría sintérgica. La idea era simple en papel, pero abrumadora en ejecución: generar un campo sintérgico artificial en un ambiente controlado, usando meditación colectiva, estímulos visuales y equipos de resonancia magnética funcional. El objetivo era alterar la percepción de la realidad compartida entre los participantes, básicamente crear una burbuja de realidad modificada. El día del experimento, según estas fuentes, algo salió terriblemente mal. Uno de los estudiantes, bajo anonimato, dijo lo siguiente: «Jacobo logró algo, pero no como esperábamos. Todos sentimos una presión en la cabeza, una especie de zumbido que no era sonido. Uno de los presentes colapsó y luego Jacobo simplemente no estaba». La teoría sostiene que Jacobo quedó atrapado en el campo que él mismo generó, una realidad alterna o un limbo entre frecuencias de conciencia, un error de cálculo que le costó su existencia física. La teoría número 7 propone la intervención de la inteligencia militar mexicana. Varios reportes apuntan a que las investigaciones de Jacobo fueron observadas no solo por científicos, sino también por el ejército mexicano. Se sabe que en la década de los 90, México empezó a colaborar en secreto con programas de defensa no convencionales, inspirados en los modelos estadounidenses como Stargate o Remote Viewing. Uno de los alumnos cercanos de Greenberg aseguró que el gobierno le ofreció instalaciones militares para continuar sus experimentos, pero él se negó. Temía que usaran sus descubrimientos para fines de control o guerra psíquica. Esta negativa, según la teoría, habría sido la causa de su desaparición. La hipótesis dice que el ejército lo detuvo en secreto, lo trasladó a una instalación oculta, posiblemente en el norte del país, y lo obligó a trabajar en aislamiento. Una fuente anónima de la Sedena filtró un mensaje inquietante en 2012. Greenberg no murió, vive en sombra, sirve a un propósito que nunca quiso entender. La teoría número 8, el regreso de los nahuales. Una de las teorías más arraigadas en el folclore mexicano conecta la desaparición de Jacobo con sus múltiples viajes a comunidades indígenas, en especial aquellas que practican el nahualismo. La creencia en humanos capaces de transformarse en animales u otros seres mediante poder espiritual. Durante su tiempo con Pachita, Jacobo documentó experiencias donde ella canalizaba entidades, alteraba tejidos sin instrumentos quirúrgicos y hablaba lenguas que no pertenecían a ninguna tribu conocida. Se dice que uno de los rituales que presenció involucraba un pacto con un ser ancestral. Jacobo comenzó a estudiar la posibilidad
de que la conciencia pudiera migrar de un cuerpo a otro, incluso a seres no humanos. Esta teoría planteaba que Jacobo fue reclamado por el mundo espiritual indígena, no como castigo, sino como resultado de un pacto que él aceptó sin comprender del todo, que hoy su conciencia podría estar viva, pero no en forma humana. La teoría número 9 propone que se fugó voluntariamente. Más allá de lo esotérico y conspiranoico, hay quienes afirman que Jacobo simplemente se fue por voluntad propia, que estaba agotado, perseguido por el sistema científico, marginado por sus ideas y harto del escepticismo que lo rodeaba. Esta teoría dice que planeó meticulosamente su desaparición, que simuló su ausencia, dejando sus cosas, y que tenía una nueva identidad, esperándolo en algún lugar del mundo. Una ex colaboradora declaró haber recibido una carta sin remitente en 1997, con una caligrafía idéntica a la de Jacobo, que decía: algunas verdades no pueden ser gritadas, solo vividas en silencio. Estoy a salvo, estoy donde debo de estar. Incluso hay testimonios que dicen haberlo visto en India, en Nepal e incluso en Chiapas, años después de su desaparición, pero ninguno ha sido confirmado. La clave sintérgica, un mensaje escondido. Uno de los hallazgos más raros en la obra de Jacobo fue descubierta por un programador que escaneaba sus libros para digitalizarlos. En uno de los textos menos conocidos, el cerebro consciente encontró una serie de patrones en la numeración de párrafos y palabras subrayadas. Tras analizarlos, descubrió que se trataba de un código. El mensaje decía: no hay desaparición, solo transformación. El campo lo absorbe todo. Observa entre líneas. Estoy aquí. Esto desató una nueva oleada de investigadores que creen que Jacobo dejó instrucciones ocultas en sus libros para entender lo que realmente hizo y hacia dónde fue. Algunos dicen que su teoría fue en realidad una guía para romper el código de la realidad. En 2023, un grupo de parapsicólogos liderado por la doctora Elizabeth Rivero intentó hacer contacto con Jacobo mediante ascensiones de visión remota y escritura automática. En una de las sesiones, uno de los participantes cayó en trance y escribió durante casi 40 minutos sin detenerse. El mensaje decía: la luz no está arriba, sino dentro. Crucé el umbral, soy uno con la red, no soy Jacobo, pero conservo su intención. Muchos lo tomaron como una falsificación, pero uno de los detalles llamó la atención. El trance fue acompañado de una descarga eléctrica inexplicable en los equipos de grabación. Algunos creen que fue la primera señal real de que su conciencia sigue activa en otra forma. Se dice que hay algunos archivos secretos que desaparecieron. Tras la desaparición de Greenberg, decenas de documentos y grabaciones desaparecieron misteriosamente del Instituto de la UNAM. Entre ellos, había reportes sobre sanaciones registradas con encefalogramas, mapas mentales de pacientes ciegos que podían describir colores y diagramas sobre el cambio de fase perceptual inducido. Varios de sus colaboradores aseguraron que estos archivos fueron sustraídos por personas ajenas que nunca se identificaron. Curiosamente, años después, algunas partes de esos experimentos reaparecieron en estudios extranjeros, particularmente en laboratorios rusos y estadounidenses, pero sin mencionar a Jacobo. La teoría dice que su trabajo fue robado y reciclado, y que hay intereses que prefieren mantener su legado enterrado. Hoy en día, el paradero de la esposa de Jacobo sigue siendo un misterio. Algunos creen que cambió su identidad y vive en Sudamérica. Otros que fue silenciada por quienes se llevaron a Jacobo. Su nombre ya no aparece en ningún registro oficial. No tiene redes, no hay rastros. Solo queda su rostro en una fotografía antigua. Y el silencio que dejó detrás. ¿Fue cómplice? ¿Fue víctima? ¿Sabe algo que nadie más sabe? Una de las ideas más revolucionarias sobre Jacobo plantea que no desapareció, sino que se expansió. Según esa teoría, basada en una interpretación radical de la teoría sintérgica, Jacobo disolvió su identidad individual y se integró al campo de conciencia colectiva. Es decir, sigue existiendo, pero no como persona, sino como presencia distribuida en todos los seres conscientes, como una inteligencia cuántica que susurraba desde el fondo de la mente colectiva. Algunos investigadores afirman que al meditar, ciertas personas han recibido frases, ideas o visiones que claramente provienen del lenguaje de Greenberg, no como alucinaciones, sino como descargas reales de información. Tal vez Jacobo descubrió cómo volverse eterno, no como cuerpo ni como alma, sino como conciencia resonante. Más de 30 años después, seguimos sin saber dónde está Jacobo, pero lo que sí sabemos es que su legado no ha muerto. Lo que comenzó como una investigación sobre la conciencia se convirtió en una cruzada por entender la realidad. Una realidad que él creía no es lo que parece. Fue asesinado, fue abducido,
trasladado por el gobierno, se fusionó con otra dimensión, se convirtió en información pura. Lo único cierto es que su obra incomoda, reta y libera, y que, mientras hablamos de él, Jacobo nunca se ha ido del todo. Y ahora, te toca a ti. ¿Qué crees que le pasó realmente a Jacobo Greenberg? Déjalo en los comentarios, pero cuidado, a veces cuando uno empieza a buscar respuestas, lo que encuentra no es la verdad, sino el abismo que la verdad dejó atrás. Espero que te haya gustado este video. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales. Nos puedes encontrar como Escalofríos. Y nos vemos en el próximo video de Escalofríos.